Hola a todos, muy buenas tardes. Les saluda Miguel Ángel de los Santos, colaboro para la empresa Agroespa SC. Antes que nada quiero darles la más cordial bienvenida y agradecerles el haber atendido esta invitación. Es un evento que consideramos de carácter internacional, dado que nos estarán siguiendo compañeros, compañeras de diferentes partes del mundo, particularmente de Latinoamérica. Este ciclo de conferencias lo hemos denominado regulaciones de inocuidad que se han derivado del FISMA y otras leyes que están vinculadas en los Estados Unidos, y las acciones de control que implementa la USDA, la FDA por sus siglas en inglés, para identificar de forma oportuna alimentos o establecimientos que podrían estar en violación a la ley o aquellos que generan alimentos que son peligrosos para la salud humana. En verdad es un placer poder atenderles, poder estar en interacción con ustedes. Este ciclo de conferencias está prevista en 8 etapas, son 8 temas distintos, donde estarán participando diversos conferencistas que en su momento se van a ratificar, se les van a confirmar. Algunas transmisiones serán de los Estados Unidos, otras de aquí mismo, de la Ciudad de México o de la Ciudad de Querétaro, donde tenemos nuestra sede. Entonces, en verdad va a ser muy grato compartir con ustedes algunas experiencias, alguna información y cómo está el mundo hoy día de la inocuidad desde el punto de vista de la regulación. Bienvenidos nuevamente. Les voy a agradecer que todas las preguntas, comentarios las guarden al final de cada tema. Cada tema tendrá una duración aproximada de 2 horas. Va a cambiar de un tema a otro, pero al menos la del día de hoy será aproximadamente de 60 minutos, con un espacio para preguntas de 15 a 20 minutos al final de cada una de las intervenciones. Por supuesto, ahorita vamos a comenzar con la presentación, con la proyección, y vamos a indicarle los conductos por el cual pueden obtener este material que vamos a presentar este día, y las conferencias subsecuentes, así como también se estará grabando todas estas conferencias, y las podrán ubicar en nuestro canal de YouTube, que en un momento dado les voy a compartir el enlace, así como en nuestro portal, en la página de Agroespa SC por Facebook. Nuevamente muchas gracias. Vamos a dar inicio con esta primera conferencia, y por favor, de verdad que todas las preguntas son bienvenidas, y esperemos que pues sea de mucha utilidad para todos. Me voy a mover de este lugar y vamos a dar inicio a la presentación. Bien, vamos a dar inicio a este contenido explicándoles en primera instancia que se trata de un ciclo de conferencias que se han programado a lo largo de este mes de octubre, mes de noviembre, en el cual estaremos revisando diversos temas que tienen que ver tanto con la regulación como las acciones de control que hemos visto que aplica la agencia, pues en diferentes temas, ¿no? Todas tienen un común denominador: identificar oportunamente alimentos que puedan representar un riesgo a la salud, o bien establecimientos que podrían estar en violaciones a la ley, y en función de eso tomar algunas decisiones, lo que ellos le llaman enforcement, ¿no? Que vamos a explicar un poco la fundamentación legal de todas estas acciones regulatorias. Este material, como les comentaba hace un momento, podrán descargarlo de nuestra página web, que la estoy señalando en este momento, y la transmisión, esta conferencia, el video que se genera, pues lo podrán también descargar de nuestro canal de YouTube, así como de nuestra página de Facebook. Entonces estarán por ahí algún tiempo, alrededor de 15 a 20 días, cada uno de estos temas, y después serán retirados para dar paso a los temas subsecuentes. Nos hemos propuesto
particularmente con este ciclo de conferencias, que ustedes, los participantes, nuestros amigos que atienden esta conferencia o este grupo de conferencias, pues revisen o se familiaricen con las regulaciones de inocuidad que se han derivado de la ley FISMA, pero poniéndole énfasis sobre la implementación en las instalaciones que se han dedicado o que se dedican a la producción de alimentos para consumo fresco o procesados, así como las empacadoras, procesadoras, líneas transportistas o importadores. Haremos una revisión en lo general de cuáles son los componentes centrales de cada uno de estos reglamentos que se han derivado del FISMA y algunos otros que no se derivaron del FISMA, pero que se ven fuertemente fortalecidos con esta ley. También vamos a revisar aspectos generales sobre las acciones de control que implementa la agencia para la identificación de alimentos que representan un potencial riesgo a la salud humana y aquellas instalaciones que están en violaciones a las regulaciones, ¿no?, que son administradas por la agencia. Revisaremos un poco lo que son los recall, revisaremos un poco lo que son los import alert, vamos a revisar también aspectos generales sobre las warning letters y así diferentes acciones regulatorias que se han derivado de todo este andamiaje regulatorio de la inocuidad. También vamos a hacer algunas sugerencias en cada uno de los temas, en qué dirección se recomienda que las empresas se preparen ahora que estamos en un mundo regulado de la inocuidad. Durante muchos años hemos conocido o nos hemos familiarizado con la inocuidad con el tema de certificaciones, lo cual lleva muchos años en la industria de alimentos. Sin embargo, hoy que nace este tema regulatorio o la regulación llega para algunos sectores de alimentos, pues las cosas cambian, ¿no? Donde ya no solamente hay que prepararse para una implementación de una norma, sino hay que prepararse para diferentes escenarios en que una empresa podría enfrentar en el caso de que algún día no cumpla o algún día le detecten algún contaminante y sea meritoria de alguna acción administrativa, pues entonces el equipo de inocuidad de una empresa debe atender de manera oportuna y efectiva este tipo de situaciones. Para esto quisiéramos precisar algunos elementos. Como les comentaba hace un ratito, vamos a participar diferentes conferencistas. Por ahí están invitados algunos organismos de tercera parte que están reconocidos por la FDA para que nos hablen del tema de auditorías. Por ahí también algunos instructores desde Estados Unidos están invitados para hablarnos de las inspecciones y algunos otros temas. Entonces, cada una de la información que vamos a ver a lo largo de este ciclo de conferencias, pues representa el pensamiento de la persona que lo está exponiendo. Pero esta persona que lo expone, a su vez se sustenta en las distintas regulaciones, guías de orientación, procedimientos regulatorios y los diversos documentos que ha publicado la agencia, tanto la EPA como la FDA, las alianzas que se han generado para los temas de entrenamiento, así como una recopilación de información que se ha obtenido de experiencia de campo y programas internacionales de entrenamiento. Entonces creemos que la mezcla de este grupo de recursos, de este grupo de fuentes de información, podría ser útil para que usted tome la mejor decisión. Es decir, este ciclo de conferencias no trata de mostrarle una receta o no trata de darle una receta, sino darle a usted todos los elementos que usted necesita para que usted tome sus propias decisiones basado en las regulaciones y en los documentos que la agencia ha publicado. Es aconsejable que para una mejor comprensión de los temas se deban consultar los documentos oficiales publicados tanto como por la agencia. Cuando cito la palabra agencia me refiero concretamente a la FDA, o bien por otras instituciones del gobierno. También es aconsejable que si usted tiene alguna duda que tiene que ver con las regulaciones, algún requisito de alguna de las regulaciones, tanto la de campo, la PRODUS o la de controles preventivos y algunas otras, pues hay esos espacios, ¿no?, que ha creado la agencia, que es el Technical Assistance Network, el TAN, de la FDA, que puede atender preguntas que son de naturaleza regulatoria, o también está este grupo del TAN, que vamos a ver un poquito más adelante, que creó el PSA o el FISCA para cuestiones más técnicas. También la idea es que al finalizar de cada grupo de conferencias,
ustedes lo verán en esta conferencia, esta primera conferencia introductoria. La idea es citar las referencias bibliográficas, así como los links donde usted podrá consultar la información. Insisto, cada uno de los conferencistas solamente hemos recopilado esa información de todas estas fuentes que le hemos citado y se transmite la opinión de lo que se percibe, ¿no? De lo que se cree que podría ser. Por supuesto, la mejor opinión será aquella que usted se forme basado en la lectura de esto. Los videos de conferencias, como ya lo cité, estarán publicados en nuestro portal de YouTube 6 a 8 horas posteriores a su terminación, del cual usted podrá descargar. Entonces, nuevamente, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Vamos a dar paso a una primer ponencia en el cual tendré el honor de poder transmitirles, a la cual hemos llamado reglamentos de inocuidad derivados de la ley FISMA y acciones de control de la FDA, básicamente una introducción, un contexto general de todo esto. Me presento nuevamente, yo soy Miguel Ángel de los Santos. Mi formación original soy ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Chapingo, y cuento con una maestría en sistemas de gestión de calidad y competitividad empresarial de hace algún tiempo, y desde el 2003-2004 nos hemos dedicado al tema de inocuidad de los alimentos, pero con una línea muy específica, la inocuidad vista por la regulación o determinada por la regulación. Así entonces, en la actualidad colaboro para la empresa Agroespa SC, que seguramente muchos de ustedes ya nos conocen, y ahí desarrollamos actividades relacionadas con temas de inocuidad, basado en las regulaciones FISMA, Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, en el caso de los Estados Unidos, o bien otras leyes, ¿no? Particularmente la mexicana. También tenemos la fortuna de contar con certificados de entrenamiento que nos respalda para desempeñarnos como Train the Trainer, Lead Instructor o Lead Trainer, emitidos por la Product Safety Alliance o por el Food Safety Preventive Control Alliance, que nos permite desempeñarse como instructores en estos tres niveles, en los reglamentos de PRODUCE, en el reglamento de controles preventivos y en el reglamento de Verification Pro. Igual también del 2009 al 2011 tuvimos la fortuna de participar en programas internacionales de entrenamiento, particularmente tienen uno en pantalla, donde habíamos representantes de diferentes países que representábamos a instancias de gobierno y donde recibíamos entrenamiento de FDA y de la EPA sobre los temas de inocuidad o vinculados con inocuidad de los alimentos, desde la parte de microbiología, investigación de brotes, el desarrollo de inspecciones, el levantamiento de alertas o gestión de alertas a la importación, y así una serie de temas que tuvimos la suerte de conocer de primera mano de la institución. Y bueno, eso pues habla de una formación en estos temas. También el mundo regulado de la inocuidad no se puede entender si no tienes las bases de derecho administrativo. Contamos también con un diplomado, con una especialidad en derecho administrativo, con énfasis en la sanidad e inocuidad, que nos impartió la universidad, la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2010, y eso nos permite entender la actuación de la autoridad, el comprender un poco los motivos que hay detrás de las regulaciones. Y bueno, a lo largo de estos años, del 2010 a la fecha, hemos impartido más de 120 cursos en más de 8 países. Además, hemos implementado planes de inocuidad para empacadoras de alimentos frescos, procesadoras de alimentos en general y bebidas, así como desarrollado también programas de verificación de proveedores extranjeros en los Estados Unidos. Igual también tenemos la experiencia que vamos a compartir en alguna de las ponencias de la liberación, ¿no? Los trámites de liberación que hemos hecho para más de 15 empresas, todas ellas mexicanas, en el cual se han presentado ante la FDA y donde su gran mayoría pues han sido resultados exitosos, ya que se las han liberado de la lista roja, o algunas de ellas se han incluido en lista verde, que explicaremos un poco más adelante en otra de las ponencias. Así como también apoya a empresas que son notificadas e inspeccionadas por FDA, pues cómo prepararse para atender oportunamente este tipo de actuación de la autoridad, ¿no? Cómo atender una inspección que realizan oficiales de la FDA o algunas otras agencias
Y bueno, hasta el momento también se han conseguido resultados importantes en este tema. Esa es un poco, a manera de resumen, la experiencia y la formación que hay detrás de mi persona como un primer instructor. Y pues vamos a dar inicio con este ciclo de conferencias. Nos hemos propuesto que al terminar esta ponencia, ustedes, que nos hacen favor de acompañarnos, están familiarizados con las regulaciones que sean derivadas de la ley FISMA, así como reconocer un poco las acciones de control previo, durante y posterior a la importación de alimentos que realiza la agencia con la finalidad de identificar oportunamente alimentos que representan un riesgo para la salud o aquellas empresas o instalaciones que podrían estar en violación a las leyes y reglamentos administrados por la agencia. Esta conferencia la hemos dividido en 3 secciones. En una primera parte vamos a revisar esos motivos y la base jurídica, el por qué un gobierno se mete a la regulación, por qué un gobierno regula la inocuidad, por qué no solamente es un tema de particulares, por qué a pesar de existir certificaciones y una gran diversidad de ellas, muy completas todas ellas, por qué el gobierno se ve en la necesidad de regular la inocuidad y desempeña un papel muy activo. Después vamos a hacer un repaso muy general de las regulaciones de inocuidad de los alimentos, tanto las que sean derivados del FISMA como algunas otras. Así en un contexto general, debido a que más adelante en otras ponencias revisaremos un poco más a detalle cada una de estas regulaciones. Por ahí hay 3, 4 conferencias que hablan o que están diseñadas específicamente para revisar los aspectos más relevantes establecidos en estas regulaciones. Y cerraremos esta ponencia con revisar también en lo general las acciones de control aplicadas por el USDA en materia, ¿no? O sea, es decir, ¿qué hace cuando observan un incumplimiento? ¿Qué hace cuando se identifican alimentos que podrían estar contaminados, etcétera, etcétera? Y un poco enfocarnos sobre cómo prepararse ante esta situación. Sus preguntas son bienvenidas, por favor váyanlas documentando. Hay una persona que en el chat estará siguiendo cada una de sus preguntas y al final responderemos cada una de ellas. Entonces, esta primera parte, ¿por qué los gobiernos regulan la inocuidad de los alimentos? Tiene que ver con esas bases técnicas y esas bases jurídicas que el gobierno debe de considerar para justificar y fundamentar su actuación. Se parte de un principio muy, muy básico. Todos los seres humanos sobre la faz de la Tierra, nos exponemos diariamente a un consumo de alimentos que pueden ser simples o pueden ser alimentos complejos, y que estos pues tienen también diversos orígenes, ¿no? Pues debido a la globalización, el intercambio de alimentos y otros productos, pues se da de una forma tan rápida que un alimento que tal vez hoy estaba en Chile o en Rusia, o no lo sé, o aquí en México, pues en términos de horas estará en la mesa de alguien en alguna parte del mundo, incluyendo por supuesto el mercado norteamericano. Sin embargo, estos alimentos pues tienen un origen, tienen un ambiente, y en ese ambiente donde se genera, pues habrá una serie de factores que pueden o hacen posible que un contaminante de origen microbiano, químico, físico pueda incorporarse a ese alimento. Es decir, dependiendo del origen, pues el alimento se va a exponer a una serie de factores de riesgo. Cuando referimos la palabra de factores de riesgo, nos referimos a superficies de contacto, como las manos de este trabajador, superficies vivas, superficies no vivas, como este contenedor. También nos referimos a ambientes, es decir, al entorno que haya, a un lugar donde se genere el alimento, o a sustancias que al interactuar con nuestro producto o con el alimento que se está formando, que se está fabricando, pues pueden ocasionar la incorporación de un contaminante, que vamos a ver un poquito más adelante que estos contaminantes, pues hay de 2 tipos, aquellos que son peligrosos y aquellos que adulteran la naturaleza del producto, que desde el punto de vista de la regulación se ven distintos. Algunos otros alimentos, algunos otros contaminantes, pues de forma natural ya contienen algunas sustancias químicas que pueden generar algunos desenlaces no esperados.
particularmente los alérgenos alimentarios, que ya forman parte de la naturaleza del alimento, que para algunos seres humanos, para cierta parte de la población, podrían generar alguna reacción alergénica. Y obviamente este tipo de industrias pues, se maneja bajo ciertos parámetros, bajo ciertos elementos. Hay otros productos, como el caso de la guanábana, que pues, la semilla contiene un aceite que particularmente para cierto sector de la población podría también ocasionar algún problema. Lo mismo pasa con la manzana, como la patulina y otros alimentos en general. Entonces estamos frente a una gran diversidad de alimentos que como parte de su composición podrían tener algunas sustancias que para algún segmento de la población podría generar algún desenlace no esperado. También es indispensable revisar que en algunas industrias no existe un punto de eliminación o muerte del patógeno. Por lo tanto, para algunos sectores, algunas cadenas de suministro, particularmente la industria de alimentos frescos, dado si el alimento se contamina en su origen, es decir, en el campo de cultivo, a lo largo de la cadena no hay algo que pueda eliminar ese microorganismo o la sustancia química que pudo haber adquirido. Por lo tanto, cuando el ser humano consume o se expone a ese alimento, la probabilidad de que le cause un daño pues tiende a elevarse, un daño o una enfermedad. Hay otro tipo de industrias también, caso de los alimentos térmicamente procesados o acidificados, o aquellos alimentos que son, en el caso de las bebidas, pues podría haber o existe de forma natural a lo largo del proceso un punto de eliminación o muerte de algunos patógenos, que por supuesto habrá que demostrar que es efectivo, que en algunos casos están diseñados por una autoridad de proceso, etcétera, etcétera. Pero habrá también algunos contaminantes, como el caso de las sustancias químicas, donde también a lo largo de la cadena pues no hay forma de eliminarlo. Por lo tanto, también el enfoque es netamente preventivo. Entonces, como ven, la industria de alimentos y bebidas en general nos plantea una serie de abanicos de opciones o de posibilidades mediante el cual los seres humanos, particularmente la población sensible, podría verse afectada por la acción de contaminantes microbianos que se desenlaza a través de una enfermedad o contaminantes químicos que en algunos casos el efecto es inmediato, como son las reacciones alergénicas, y algunos otros no son tan inmediatos, que el daño se manifiesta por bioacumulación y que a la larga se manifiesta a través de cáncer, de destrucción de órganos, malformaciones, etcétera, etcétera. Entonces, el reto justamente del sector gobierno está en establecer ciertas medidas mínimas que deben adoptarse en las distintas industrias para minimizar en lo posible la probabilidad de que el alimento o la bebida que se suministra a lo largo de la cadena pues no se exponga a aquello que lo pueda contaminar. Cuando hablamos de los Estados Unidos particularmente, y esto fue uno de los motivos que hay, o es uno de los motivos centrales que hay de la ley FISMA, pues se hizo un estudio donde evaluaron el impacto de los alimentos contaminados y midieron el efecto que está causando sobre la salud pública y estimaron que cerca de 48 millones de personas estaban siendo afectados en su salud por el consumo de un alimento que estaba contaminado. Cerca de 28,000 ameritaban alguna hospitalización y 3,000 desafortunadamente pues tenían un desenlace, ¿no? más drástico, como era un fallecimiento. En algunos casos los daños eran irreversibles, algunos otros eran reversibles médicamente, pero en el caso donde los daños eran irreversibles, pues la persona que podía o que consumía ese alimento, pues desafortunadamente pues el efecto que le generaba no era médicamente tratable y quedaba con secuelas. Así entonces se vieron en la necesidad de generar una serie de regulaciones. Particularmente un estudio de Scallan en el 2011 publica otros datos generales de cuál es el impacto ya específico por agente etiológico, bacterias, parásitos y virus, que están afectando a la salud pública. Ahí está la cita por si quieren revisar más ampliamente el estudio, ¿no? Y la misma agencia, en este caso el CDC, el Center for Disease Control and Prevention, pues también recientemente publica una lista donde año por año nos da a conocer cuáles son los brotes epidémicos asociados a alimentos
de consumo humano y cuál es el impacto que ha tenido sobre la salud humana. Por lo tanto, pues aquí se genera una primera conclusión. Los alimentos, hay mucha evidencia que así lo sustenta, los alimentos pues son transmisores de una serie de contaminantes peligrosos, algunos de ellos, o algunos simple y sencillamente adulteran su naturaleza y eso presupone una violación a la ley. Esos alimentos pues, podrían ser causantes de afectaciones a la salud en el caso de no tomar las precauciones necesarias a lo largo de la cadena de suministro. Así entonces, bajo estos escenarios y la forma en cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, pues la sociedad y el gobierno pues toman el tema. Por una parte la sociedad a través de los clientes, un poco bajo exigencia de sus clientes, de sus consumidores, pues hoy día se aseguran de que los distintos proveedores que les suministran los alimentos que ellos van a envolver en su marca, que ellos van a distribuir a través de su marca, dicho sea de paso, su marca vale millones de dólares, pues hoy día estos importadores o estos clientes o distribuidores en general, pues se aseguran de que su proveedor, independientemente de que sea extranjero o local, pues aplique una serie de prácticas sanitarias con la finalidad de minimizar lo más posible la probabilidad de que el alimento no contenga un contaminante microbiano, químico, físico. Durante muchos años la certificación se ha reconocido como el instrumento que da esa certeza. Es decir, durante muchos años hemos visto que ese importador o ese cliente o ese distribuidor, en lo general, pues te solicita que tengas una certificación bajo el esquema que ellos consideran como confiable. Y si usted como proveedor no otorga ese nivel de confianza, pues simple y sencillamente usted o el proveedor no tendría acceso a ese cliente, ¿no? Ese es como hemos conocido a los esquemas de certificación privados y que bueno, son como su nombre lo dice, son esquemas privados. Son un acuerdo entre particulares y que en ese nivel, en el mercado, pues como tal tienen un peso bastante grande. Cuando el gobierno y esto se ha visto ahora con la ley FISMA muy fortalecido, aunque el tema de inocuidad viene ya de muchos años, los gobiernos particularmente pues establecen reglas adicionales, reglas a veces un poco más estrictas y algunas acciones de control. En primera instancia adecúan leyes o generan leyes específicas en la materia, caso de la ley FISMA, que se identifica como una ley específica y que suple o complementa algunas cosas de otra ley que ya existía, que era la ley de alimentos y medicamentos. Y una vez que se publica la ley, pues vienen las distintas regulaciones, donde ahorita veremos un poco más adelante que una regulación es un instrumento, es una herramienta donde dicen el cómo se va a aplicar la ley. A la par de eso se implementan acciones de vigilancia, previo, durante o posterior al ingreso de alimentos, con la finalidad de identificar si quien está tratando de ingresar ese alimento, pues está en cumplimiento con las regulaciones. Y si se observan algunas fallas o empresas infractoras o empresas que no están en cumplimiento con las regulaciones o tratan de incorporar o de introducir alimentos del cual se tiene evidencia que podría ser causante de una afectación, pues hay algunas actividades, hay algunas sanciones administrativas. Y estas acciones administrativas pues son de diferente naturaleza en función de la falla que se está observando. A esas sanciones se les llaman enforcement o enforzamiento, le decimos en español, ¿no? Aquí hay un principio jurídico, vamos a hablar un poco de digamos, de la parte del derecho administrativo, que es el que sustenta la actuación de la autoridad. El gobierno parte de una serie de principios jurídicos. El primer elemento que refiere, dicen, bueno, dado que no existe un control absoluto de la cadena como tal, o el mercado no ha sido, o las reglas entre el mercado no han sido suficientes para poder reducir la probabilidad de que alguien se vea afectado, pues se asume de que el consumidor podría estar en desventaja frente al alimento. Es decir, nadie saca, al momento en que le sirven un alimento, o nadie en su casa saca un kit para identificar si eso tiene un microorganismo o una sustancia química. Asumimos que quien genera el alimento e hizo posible su llegada a la mesa, pues asumimos que realizó todos los esfuerzos necesarios para evitar que ese alimento pues, no se expusiera
a factores de riesgo, a factores que podrían haberlo contaminado. Desafortunadamente, pues hemos visto a lo largo de las cifras, a lo largo de la historia, que muchos alimentos, a pesar de que se han certificado, a pesar de que se han hecho algunos esfuerzos, pues aún así hay afectaciones a la salud. Hay gente que desafortunadamente ha fallecido, hay gente que desafortunadamente se ha hospitalizado por consumir alimentos contaminados. Y particularmente la población más sensible son aquellos que tienen su sistema inmunológico de alguna forma comprometido. Menores de edad, menores de 6 años, mayores de 60 años, 65 años, personas que vienen de un proceso de recuperación de un hospital, mujeres embarazadas. Es decir, una población vulnerable ante el ataque de algún microorganismo que podría estar presente en el alimento o en la bebida, microorganismo o sustancia química que está presente en el alimento o bebida que está por ingerir. A esa desventaja que hay de la sociedad frente a un alimento, jurídicamente se le llama fallo del mercado. Una definición, ahorita vamos a ver la cita, una definición de fallo del mercado es cuando el mercado por sí solo no puede asignar sus recursos de manera eficiente o bien compromete el bienestar de la sociedad. Es decir, de pronto una relación comercial, es decir, el que compra, el que hace posible la llegada del alimento a la mesa y quien le vende el alimento, las reglas que ellos han establecido no han sido suficientes como para evitar que alguien se vea afectado en su salud, que es uno de los causales del bienestar. Pues entonces el gobierno dice, aquí tenemos una falla en el mercado que hay que compensar. Es decir, la falla del mercado ocurre cuando la sociedad se ve afectada en su bienestar social. Es decir, usted y yo, la constitución de nuestros países nos da derechos básicos, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad. Si algo llega a afectar cualquiera de esas cosas, cualquiera de esos elementos, nuestro bienestar estaría comprometido. Y en ese caso el gobierno, por mandato constitucional, tiene la obligación de intervenir para tratar de minimizar o eliminar ese factor que podría comprometer eso. Entonces, eso explica el por qué el gobierno, en cierta forma, está cada vez más penetrando en el tema de inocuidad de los alimentos. Entonces, una de las formas, una de las manifestaciones que el gobierno tiene para tratar de compensar esa desventaja entre el alimento, la sociedad y el alimento, es a través de la regulación. Es decir, la herramienta central del gobierno para poder decir, bueno, vamos a establecer un estándar mínimo o las bases mínimas que debe cumplir el generador de alimento, pues son estas, ¿no? Son estas. Y eso ya nos da una pauta cuál es la naturaleza de esas regulaciones. Así vemos entonces que en Estados Unidos particularmente, pues hay dos leyes que están vinculadas con la inocuidad. Tal vez hay una tercera por ahí que es la ley de bioterrorismo, aunque no es una ley de inocuidad propiamente, pero tiene algunos componentes de inocuidad. Para fines de esta conferencia vamos a citar solamente dos. La ley de alimentos, medicamentos y cosméticos, que es la ley más antigua, es una ley bastante amplia. Los abogados le llaman una ley paraguas o una ley general porque tiene un abanico muy grande. Sin embargo, esta ley, pues como todas las leyes, son imprecisas, tienen algunas fallas que de alguna forma se ven posteriormente compensadas con algunas otras leyes. Un abogado llamaría, y ese es el caso de la Food Safety Modernization Act, que es una ley que viene a compensar las fallas o que viene a resolver las fallas que la ley original, que era la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos, adolecía, ¿no? Entonces, de alguna forma ese es el enfoque. Así, la ley federal de alimentos, medicamentos y cosméticos, que decíamos fue generada en 1938 y que ha tenido diferentes adaptaciones, modificaciones a lo largo de la historia. La más reciente data por ahí del 1975, 78, si mal no recuerdo las cifras. ¿Cuáles son las particularidades más relevantes de esta ley? La primera, pues que crea a la agencia, ¿no? A la Food and Drug Administration, o FDA por sus siglas en inglés. Y al crearla le da una serie de atribuciones. Es decir, la palabra atribución son derechos. Son derechos. En el lenguaje jurídico van a hablar atribuciones y facultades. La atribución se refiere al derecho que tiene la autoridad. Y por consecuencia el derecho también se convierte en su responsabilidad.
Por lo tanto, esta ley le otorga una serie de atribuciones, que algunas de ellas son muy conocidas o hemos conocido durante muchos años, como el caso de las inspecciones locales y algunas de ellas extranjeras, requerir registro de las instalaciones, ordenar retiros de producto. Anteriormente, bueno, ustedes sabrán, los retiros eran hasta cierto punto voluntarios, aunque las cartas que te llegaban pues no te quedaba otra opción más que hacerlo, pero seguían siendo voluntarias, y también tenían facultad para rechazar producto, o tienen facultad para rechazar productos contaminados, emitir alertas a la importación. Entonces hay una serie de actuación de actividades que realiza la autoridad que están sustentadas en esta ley, particularmente la que tiene que ver con la industria de alimentos y que lo vincula con la inocuidad, es la sección 801 y 402, que establece lo siguiente. La sección 801 sustenta la negación de la entrada de un producto regulado por la FDA. Ustedes saben que FDA tiene bajo su jurisdicción, es lo que le llaman facultad, es decir, tiene un campo de acción, jurídicamente se le llaman facultades, sobre una serie de alimentos, ¿no? Solamente dentro del concepto de alimentos se sentan aquellos que son regulados por el FCIS, que a su vez pertenece al Departamento de Agricultura. Y estos son productos de origen animal, particularmente carnes rojas, huevos, etcétera, entre otros. Esta sección 801 de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos establece que si se desprende de una evaluación, de un examen, de tal manera que se comprueba que este alimento ha sido fabricado, procesado, envasado en condiciones insalubres, es decir, no hay un plan de inocuidad instrumentado y el alimento está muy expuesto, o el alimento está prohibido o restringido su venta en el país en el que se produce, o este alimento está adulterado con errores de marca, o está en violación a la sección 402. La sección 402 nos habla de las condiciones de adulteración, o se le observa la presencia de organismos patógenos o sustancias venenosas que lo vuelven peligroso para la salud. En ese caso, este es el sustento legal mediante el cual la autoridad, en este caso la FDA, va a negar la entrada de dicho alimento, ¿no? Entonces es lo que se conoce como, o más bien es uno de los sustentos legales para emitir las alertas a la importación o las detenciones sin examinación física. Esto lo pueden descargar directamente de esta liga, donde en materia de inocuidad hoy día le pega cotidianamente a muchas industrias. Cuando ocurre un muestreo en frontera, que un producto se bajó y posteriormente un muestreo, cuando un producto se le detecta un plaguicida, un microorganismo, cuando un producto está detenido o cuando un producto se le emite una detención sin examen físico o lo que conocemos como alerta a la importación, todo esto está sustentado en la sección 801 o 402 de la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos. Por eso es importantísimo que nosotros estemos familiarizados con esta parte de la ley, porque de alguna forma nos impacta todos los días. Cada vez que enviamos un embarque, pues la gestión que hacemos, la notificación previa, que inicialmente fue de la ley de bioterrorismo y que después se vio fortalecida con la ley FISMA, la revisión que se hace en frontera, todo eso se ve impactada, se ve pues, influenciada por esta ley. Sin embargo, como toda ley, pues esta tenía deficiencias. Había ciertos vacíos legales que la FDA no tenía, aunque ya era un problema o eran casos ya muy identificados y que podrían ser causantes de brotes epidémicos. La FDA dice, bueno, si quieren que reduzca la incidencia o la tendencia de brotes epidémicos, pues faltaba una ley mucho más puntual que le diera más atribuciones. Fue así como sale FISMA, la Food Safety Modernization Act, que se publica en enero del 2011 y que hoy día hace que todos los esfuerzos en materia de inocuidad sean preventivos. Es decir, no se van a esperar a que haya personas enfermas, sino se trata de prevenir. Algunos sectores, particularmente el sector primario, pues la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos no daba el fundamento legal para que la autoridad los regulara. Si ustedes iban a los campos de cultivo de Estados Unidos, era raro ver la actuación de la autoridad en el sector primario. Sin embargo, con la publicación de la ley FISMA
hoy día esos esfuerzos ahora son a lo largo de la cadena de suministro. Es decir, su facultad ahora está desde el campo hasta la mesa del consumidor. Entonces FISMA viene a darles esa fortaleza. Entonces la autoridad, en este caso la FDA, vino a verse muy fortalecida con la ley FISMA para poner mayor énfasis en la prevención. Es decir, que los esfuerzos sean preventivos, no esperarse a reaccionar cuando se tenga evidencia de que el alimento está contaminado, sino tratar de sensibilizar o actuar en el punto de origen. Entonces lo que se busca con estos esfuerzos preventivos es que los peligros sean identificados de forma sistemática, es decir, sea una actividad rutinaria, sea una actividad que ocurre constantemente, y que en función de ello se determinen cuáles sean los controles o las actividades que deban aplicarse en origen o a lo largo de la cadena para que el riesgo identificado pues pueda ser identificado. Entonces FISMA viene a dirigir, viene a darle un cambio en el tema de inocuidad de los alimentos, un cambio pues de paradigma, lo llamaríamos, y incluyendo en el cual a la industria de frescos, y fortalece mucho la industria de procesados, ¿no? Y hoy día pues tienen esquemas vinculados para actuar dentro de los Estados Unidos, que es a donde está dirigida principalmente la regulación, pero también de forma vinculada con instalaciones extranjeras fuera de los Estados Unidos. Así FDA, pues, voy a citar solamente algunas de sus atribuciones, se vio muy fortalecida con la publicación de la ley FISMA. Entre ellas, fortalece mucho su actividad regulatoria. Es decir, si ustedes seguramente lo hacen y están pendientes de las publicaciones de la agencia, verán que constantemente saca guías de orientación. Recientemente, en 2017, salieron las regulaciones, 2015-2017, se publicaron las regulaciones, y del 2017 hasta la fecha han estado sacando una serie de guías, lineamientos, cartas de orientación, etcétera, etcétera, una gran cantidad, una enorme producción de instrumentos que pues donde dan a conocer pues esas reglas mínimas básicas que debes aplicar en tu instalación, que está dedicada a la generación, transporte, distribución, importación de alimentos. También se ve muy fortalecida en el tema de inspecciones. Vamos a ver un poco más adelante, de hecho hay una conferencia específica, me parece que es la 7, donde se habla del tema de inspecciones. ¿Cómo se dan esos procesos de inspección? ¿Cómo se elige? ¿Cuáles son algunos de esos criterios que se considera por parte de la autoridad para identificar a una empresa o a una instalación que es sujeta de una inspección? ¿Y cómo se dan esos procesos? También FISMA viene a crearle algunas atribuciones, como tener acceso a los registros. Anteriormente el acceso a los registros tendrían que ser de forma directa, muy puntual. Hoy día lo pueden hacer a través de diferentes mecanismos. Hoy día también FISMA les da la facultad de suspensión de registros a instalaciones cuando observan fallas graves, así como ordenar retiros en forma obligatoria, hacer inspecciones foráneas. Vamos a ver en este tema que de aquí se desprenden algunas otras cosas. Y en el casos más severos, cuando ya tienen evidencia de que pues hay un alimento que es de riesgo, o una empresa que está en violación a las leyes, pues en ese caso tienen facultades para hacer algunas acciones regulatorias, como remover productos no seguros, negar la entrada de alimentos, o en ciertos escenarios más críticos, pues iniciar acciones regulatorias civiles en contra de compañías, ¿no? En contra de proveedores que podrían estar en violación de la ley. Aquí, dado la enorme confusión que se ha generado en muchos sectores de que un reglamento se equipara a un esquema privado, y de pronto escuchamos en diferentes foros que mucha gente dice, es que el reglamento X de FISMA está igualito al esquema B de tal modelo. Aquí creo que es importante recurrir a los cimientos del derecho administrativo. Miren, aquí en pantalla tienen ustedes algunos conceptos que es bueno que lo tengamos presentes nosotros como personas vinculadas con la inocuidad. Primero, entender que una regulación, cuando estamos frente a un reglamento, a una norma, a un oficio, etcétera, pero que está sustentado en ley, a todo eso son modalidades de la regulación. Entender que ese es un instrumento jurídico, una regulación es un instrumento jurídico mediante el cual la autoridad
establece las reglas que van a normar las actividades económicas y sociales de los particulares. Es decir, de antemano, de entrada es un instrumento jurídico. Es un instrumento jurídico que se desprende de una ley. Y la ley, acuérdense que es una manifestación de la sociedad. Es la sociedad, a través del Congreso, a través de la Cámara de Representantes, es quien dice, deben establecer estos elementos. Y de esas leyes se desprenden estas regulaciones. Entonces la autoridad a quien le dieron la responsabilidad de instrumentar esa ley, pues establece esas reglas mediante el cual se pretende garantizar el funcionamiento del mercado, garantizar los derechos de propiedad, dar certeza jurídica, es decir, confianza entre las relaciones comerciales o entre la relación entre gobierno y se evitan también que la sociedad se vea afectada en su salud, el medio ambiente, la economía. Es decir, la regulación, las normas que hemos visto que se han emanado de FISMA y de algunos otros reglamentos, hay que interpretarlo así como instrumentos jurídicos mediante el cual la autoridad trata de minimizar lo más posible que la sociedad se vea afectada en su salud, en el ambiente y la economía. Por eso estamos viendo el nacimiento de muchas regulaciones en materia de inocuidad, debido a que el alimento, la evidencia, los datos históricos, etcétera, pues han demostrado que puede ser un agente que puede comprometer la salud de cierta parte de la población. Entonces ahí el gobierno se ve obligado a intervenir generando estos instrumentos. Ahora, ¿por qué es importante para una agencia de gobierno la regulación? Porque de ahí la determinación que él tome, a eso se le va a llamar acto administrativo. ¿Qué es un acto administrativo? Por definición, se refiere a toda manifestación o declaración que hace la autoridad, aquí dice la palabra poder público, ese es el lenguaje jurídico. En este caso nosotros lo vamos a interpretar con la autoridad en el ejercicio de sus facultades, mediante el cual impone su voluntad los derechos o libertades o intereses sobre públicos, sujetos públicos o privados. Es decir, la resolución, la manifestación, la determinación que toma una autoridad basado en una ley, pues a eso se le llama acto administrativo. Algunos ejemplos. Suponiendo que alguna empresa de pronto se recaba información y encuentran que esta empresa falseó información al momento de llenar los formatos en la página de FDA, o si una empresa fue sujeta a una inspección y encuentran que no está cumpliendo con las reglas y la autoridad determina suspenderla o colocarla en una alerta, a esa decisión se le denomina acto administrativo. Por eso, cuando estamos frente a un recall, cuando estamos frente a un IPORALER, cuando nos rechazan un termo porque le encontraron plaguicidas, todos esos son manifestaciones de actos administrativos. Y la autoridad lo hace porque, primero, hay una regulación que lo sustenta. Y segundo, porque es su derecho. Por eso no podemos equiparar, aunque veamos que de pronto vemos que la Proud Rule, por poner un ejemplo, se parece mucho a un esquema X privado, aunque haya muchas coincidencias técnicas, en sí no pueden ser instrumentos iguales, dado que uno se trata de un instrumento jurídico y otro se trata de un instrumento entre particulares, o acuerdo entre particulares. Si bien es cierto, usted puede encontrar muchas similitudes técnicas, pero habrá elementos jurídicos que la vuelven distinta. Mucho menos decir, ¿no?, que de pronto un esquema privado es así de grandote y la ley fulana de tal es así de chiquita. De pronto habla de que no hay de pronto una conciencia o un conocimiento del alcance que tiene la regulación. Por eso es importantísimo esta lámina. Aquí, por favor, ustedes pueden consultar la teoría económica de las regulaciones y la pueden descargar de esta liga que ven en pantalla, donde pues eso nos va a permitir conocer pues un poco cuál es la base jurídica que hay detrás de cada uno de estos reglamentos. Vemos otro elemento que hay que considerar, es que las regulaciones que genera la autoridad tiene dos enfoques, dos segmentos. La primera es aquellas que van dirigidas a ciertos sectores de la sociedad. Es decir, de pronto vemos normas o reglamentos, dependiendo cómo usted lo prefiera llamar. Al final ambas, la palabra correcta es regulación. Hay regulaciones que se generan para la industria, donde establece requisitos. Ese es el caso de la Produce, ese es el caso de la norma de controles preventivos, del importador,
donde son requisitos que se han establecido dirigidos a ciertos segmentos de la sociedad. Ahí vamos a ver qué se tiene que hacer, lo mínimo que la autoridad establece como una medida básica para evitar o para lograr un objetivo. Pero hay también regulaciones que están asociadas a trámites. Por ejemplo, alguien que procesa o genera chiles, por ejemplo, enlatados, y les va a dar un tratamiento térmico y les va a dar va a manejar su acidez para poder eliminar patógenos, particularmente Clostridium botulinum o Nodospora, pues tienen que hacer un trámite ante la FDA para declarar un proceso. Entonces, eso también está sustentado en un reglamento, y ese reglamento emana de una ley. El hecho de que usted haga una gestión, un llenado de un formulario previo a que usted va a exportar a los Estados Unidos, eso también se identifica como un trámite, es decir, se tipifica como una regulación. Entonces, hay reglamentos o hay regulaciones que van dirigidos a la sociedad o a ciertos segmentos de la sociedad, pero hay otras regulaciones que van dirigidos a la actuación de los oficiales. Es decir, el oficial de la FDA o cualquier otro oficial de otras agencias de gobierno no puede actuar a libre albedrío, o no puede actuar de una forma pues, no controlada, sino para eso la misma autoridad, la misma gobierno le establece las reglas que debe de seguir para conducir o desarrollar tal actividad. Así hay dos regulaciones, dos instrumentos que es importante que conozcamos. Uno de ellos es el Compliance Manual o Regulatory Procedure Manual, que regula toda la parte de importación. Bueno, está una parte de la que es importación y otras acciones más. Aquí en este documento vamos a encontrar, vamos a identificar cuándo la autoridad va a detener un contenedor, cuándo la autoridad va a emitir un import alert, cuándo la autoridad va a ordenar una detención de un contenedor. Te dice también cuánto tiempo debe esperar la autoridad para que tú puedas defenderte, te da el derecho a la audiencia, que es el hearing, etcétera, etcétera. Todo esto es importantísimo que se conozca. Por lo tanto, alguien que hace logística de exportación o trámites de exportación tiene que estar familiarizado con el Compliance Manual o el Regulatory Procedure Manual. Otro documento que también está dirigido a los oficiales de la FDA es el Investigation Operation Manual. Este documento establece los procesos a seguir, los elementos, los instrumentos a considerar para conducir una inspecciones locales o inspecciones foráneas. Es decir, si usted es sujeto de una inspección o ha sido notificado de una inspección de la agencia, en primera instancia tiene que conocer que ese oficial pues debe seguir una metodología que es bueno que su empresa se prepare para que sepa, para que en el momento en que esta inspección ocurra, pues sepa cuál es, en cierta forma, qué le podría y bajo qué condiciones evaluar el oficial. Y derivado de estos documentos también hay guías de orientación. Si ustedes, por ejemplo, se meten a la página de la FDA, van a encontrar un documento que se llama Inspection Reference, donde ahí la agencia publica una serie de guías, de documentos de orientación, donde dice, mira, si voy a una empresa, a una farm, podría evaluar estos aspectos. Si voy a este tipo de industrias, puedo evaluar este tipo de aspectos. Es decir, hay una serie de guías de orientación que se desprenden de este tipo de cosas. Entonces, hablar de regulaciones implica conocer cuál es su naturaleza y para quiénes están dirigidas. De antemano, y seguramente lo van a estar escuchando a lo largo de estas ponencias, pues la idea es que también se preparen en esto. Su personal de logística debe estar familiarizado con esos trámites, con esas gestiones, con esos criterios que aplica el oficial al momento de importar alimentos, y también debe estar familiarizado con el manual de inspección. Dentro del grupo de regulaciones que están dirigidas a la sociedad o a ciertos sectores y que se han derivado del FISMA, pues seguramente ustedes ya habrán escuchado de que hay una serie de reglamentos que fueron generados ahora con la publicación de esta ley y con diferentes fechas de cumplimiento. Así hemos visto que se dieron origen o se construyó la norma de inocuidad para productos agrícolas frescos,
que se identifica como el 21 CFR 112, y en el cual se establecen las reglas o los requisitos mínimos básicos que deben aplicarse para alimentos agrícolas para consumo en fresco. Aquellas instalaciones que se dedican al empacado, procesamiento de alimentos o almacenamiento de alimentos o un procesamiento mínimo, pues también podrían o están reguladas por el 21 CFR 107, que establece el análisis de peligros, buenas prácticas de manufactura, análisis de peligros y controles preventivos para consumo, de alimentos para consumo humano. Las líneas transportistas, las que hacen posible la llegada del producto a los Estados Unidos, pues estas también están reguladas por el Reglamento de Transporte Sanitario. Aquellas industrias de alto impacto, es decir, que generan productos masivos, pues están también obligadas a conducirse o a implementar los requisitos del reglamento de estrategias de mitigación para proteger alimentos contra la adulteración intencional. Y el importador norteamericano hoy día debe asegurarse que sus proveedores en el extranjero estén brindando el mismo nivel de protección que brindaría un fabricante de los Estados Unidos. Es decir, ellos están obligados a desarrollar un programa de verificación de proveedores, o el Foreign Supplier Verification Program, mediante el cual se aseguran que sus proveedores en el extranjero pues aplican las prácticas mínimas o los controles mínimos que son necesarios para pues minimizar lo más posible el ingreso de alimentos contaminados o adulterados. Y como organismos coadyuvantes, también hay un reglamento que se ha generado para la creación o acreditación de organismos de tercera parte, que este tipo de personas, particularmente morales, pues tienen la responsabilidad de verificar que los proveedores, a través del programa programa voluntario de importador calificado, o bien las auditorías calificadas que ordenen estas personas, pues se hagan a través de estas personas a quienes se les ha reconocido su competencia. Todavía no vemos muchos de estos movimientos, todavía no en muchos países no hemos visto la actuación de estos organismos, pero ya existen, ya hay una lista que ustedes pueden constatar directamente en la página de FDA, y que seguramente conforme se vaya avanzando en la implementación y en la vigilancia de estas regulaciones, pues con seguridad vamos a ver la presencia de estos organismos de tercera parte en nuestras instalaciones. ¿Qué pasa? Hay muchas preguntas. Les hablaba hace rato que hay redes de asistencia técnica que tiene la FDA o el FISCA. Alguna de esas preguntas, tal vez una de las más comunes o de las más frecuentes, ¿qué pasa? Por ejemplo, alguien preguntaba, ¿qué pasa si yo estoy certificado bajo un esquema SFI? Si yo debo de cumplir con la norma o de alguna forma estoy exento. Es el pronunciamiento, ¿no? En este caso del grupo de expertos que forman esta red, pues dice, bueno, si usted ha recibido una certificación FDI, de todas maneras debe demostrar que está cumpliendo con los requisitos que ha establecido en las regulaciones. Esta pregunta fue particularmente para el reglamento de controles preventivos, pero es el mismo enfoque para las distintas esquemas o los distintos reglamentos que están publicados. Es decir, el hecho de que yo tenga una certificación privada, la que sea, por muchas similitudes técnicas que haya o muchas coincidencias técnicas que haya, no me exime del cumplimiento de la regulación. Tengo que asegurarme que mi sistema de inocuidad que implemento en mi instalación está alineado a los requisitos de las regulaciones para evitar esas posibles o esos motivos que podría tener la autoridad para aplicarme una sanción. ¿Cómo se está difundiendo todas estas regulaciones? Hay una serie de estrategias, pero tal vez una de las que hemos sido testigos, y seguramente ustedes y yo hemos sido partícipes de ella, es que la FDA ha creado a ciertos organismos, de las cuales se le conocen como alianzas. Para esto la autoridad, haciendo alianzas generando esquemas público-privados, particularmente creó, por ejemplo, la Product Safety Alliance, que es una alianza público-privada entre la Universidad de Cornell, el Departamento de Agricultura y la FDA. Esta fue en el año 2010. Recordarán que, se me pasaba a decirles que cada uno de estos reglamentos, uno de los requisitos que requiere es que usted tenga una persona que haya sido capacitada sobre estas normas. A esas figuras, a esas personas
que tienen bajo su responsabilidad el diseño de un plan de inocuidad, su instrumentación, su evaluación, su vigilancia, dependiendo de la norma, ¿no? Pero algunos le llaman personas calificadas, otros le llaman PCQI o Priority Control Qualified Individual. Entonces, esas figuras se requieren para cada uno de estos reglamentos. Pues estas alianzas justamente tienen ese propósito. Es decir, la Product Safety Alliance, que decíamos que es una alianza público-privada entre el gobierno y la Universidad de Cornell, pero que no es la única, sino hay otras universidades que también participan, tienen dentro de sus funciones pues, proporcionar el entrenamiento que necesitan los productores agrícolas y formar a esas personas, a esos supervisores que tienen bajo su responsabilidad el diseño de planes de inocuidad y la instrumentación en campos agrícolas. Es decir, Product Safety Alliance te forma a esas personas que van a tomar decisiones, que te van a ayudar en la supervisión para instrumentar la norma Product Rule. Y usted puede consultar un poco más de esta alianza directamente en su sitio web. Bajo ese mismo modelo también se crea el Food Safety Preventive Control Alliance, o FISCA, como le llamamos aquí en México, y es una alianza en el Instituto de Tecnología de Illinois y otras agencias, y a esta alianza le dieron la facultad de formar a individuos calificados o personas calificadas en los reglamentos de controles preventivos o en el reglamento del Foreign Supply Verification Program. Es decir, traen bajo su responsabilidad el entrenamiento de estas figuras, además de aquellos que implementan la norma de adulteración intencional, que también forma parte de esos programas de entrenamiento que este tipo de agencia. Vamos a ver que estas alianzas forman 3 niveles: el train the trainer, el lead instructor o lead trainer y las personas calificadas. Es decir, son 3 niveles que si usted está interesado en hacer esta difusión, involucrarse en estos programas de entrenamiento, pues si usted quiere formar a otros instructores, pues usted puede, o hay los mecanismos para que usted sea reconocido, no reconocido, sino más bien usted tenga el entrenamiento y le otorguen un certificado donde en cierta forma reconocen su facultad para poder impartir este tipo de entrenamientos, formar a otros instructores o bien formar a las personas que están. Y está también la Sprout Alliance, que también administra o forma a esas personas calificadas de la parte de germinados, que también forma parte, o esa sección forma parte del reglamento de PRODUS. Como parte de esos programas de entrenamiento, estas alianzas hacen un esfuerzo muy grande por elaborar manuales de capacitación, manuales de instrucción. Los originales, por supuesto, están en el idioma inglés, pero también poco a poco hacen esfuerzos por formar manuales en nuestro idioma, ¿no? En español. Así vemos que la Product Safety Alliance generó y está actualizando constantemente los programas de entrenamiento para personas calificadas en la norma de PRODUS, y lo mismo hace el FISCA con estos programas, con estos manuales, donde viene una explicación muy detallada. Hay algunos consejos generales de cómo debes abordar un reglamento, un requisito de un reglamento y algunas otras orientaciones. Además te proporcionan recursos adicionales que si usted, por ejemplo, quiere conocer un poco más sobre la microbiología o cómo elaborar un plan de inocuidad, etcétera, una serie de recursos adicionales mediante el cual usted pues, se ve muy arropado, se ve muy fortalecido y le da una idea bastante clara en cómo implementarlo. Y si usted tuviera alguna duda de cómo atender, cómo interpretar un requisito, acuérdense que el único que puede interpretar un requisito y tomar una determinación es la autoridad. Para eso se crea la red de asistencia técnica, el TAN, de la FDA, y si usted tiene una duda sobre cómo implementar o si usted está o no está regulado por una norma o alguna sección de la norma, pues ahí su consulta la puede hacer directamente con oficiales de la FDA. Usted puede dirigir esa pregunta directamente a este grupo. O bien si usted tiene alguna pregunta técnica o requiere alguna orientación sobre cómo instrumentar algo, pues para eso está también la red de asistencia técnica del FISCA o la recién creada red de asistencia técnica de la Product Safety Alliance. Entonces usted puede enviar las preguntas, la que usted considere, relacionada con el reglamento, y ahí le darán una respuesta. Entonces ese es el panorama general
de cuáles son esas regulaciones, cuál es su naturaleza y cómo se están implementando. A continuación, vamos a revisar cuáles son esas acciones de control y vigilancia. Decíamos hace rato que la autoridad, basado en la ley y en las regulaciones que se han publicado, tiene derecho a establecer, o tiene más bien la responsabilidad de establecer ciertas acciones de control. Una de esas acciones tiene que ver con el registro de instalaciones, es decir, le requiere a usted que antes de que comience con los procesos de exportación a los Estados Unidos, pues usted debe hacer un trámite en su página y obtener un ID, una serie de cosas, ¿no? Ahorita vamos a explicar un poco más. Pero también hay otras acciones de control, hay otras acciones administrativas que se realizan durante el proceso de importación. En ese caso, el realizar muestreos, el realizar inspecciones, el ordenar una detención, rechazos rechazos de contenedores o emitir alertas, pues pueden ocurrir en algún momento del proceso de importación. Y hay otras actividades también de naturaleza administrativa que realiza la autoridad que son posteriores, es decir, una vez que el alimento ya está en el mercado, hay algunas otras actividades que también pues, su producto su marca podría ser sujeto de esa actividad. Una de ellas es el recall, cuando se percibe que el alimento que está ofertándose o ya está en el punto de venta, pues contiene un contaminante peligroso o está en violación a una de las regulaciones, a una de las leyes, o realizar monitoreos en puntos de venta y en función tomar algunas decisiones. Algunas otras actividades administrativas tienen que ver con inspecciones y o bien cuando la autoridad observa que hay una violación que de cierto punto es grave, pues se emite lo que conocemos como warning. Es decir, las acciones regulatorias, hay una serie de acciones regulatorias de la agencia que en un momento dado su empresa podría estar sujeta a cualquiera de ellas y su empresa tiene que prepararse para estos escenarios. Es decir, como usted ve, la inocuidad no termina o el tema de inocuidad no termina con la implementación de una norma, sino hay que prepararse para una serie de acciones de naturaleza administrativa que su empresa puede ser objeto en algún momento dado. ¿Cuáles son esos controles administrativos que ocurren previo a eso? Decíamos que hay el registro de instalaciones por mandato de la sección de la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, particularmente la sección 415. Algunas de las industrias están obligadas a generar un registro. Entonces, dentro de estas están obligadas, están las instalaciones que fabrican, procesan, empacan o almacenan alimentos, están establecimientos de dispositivos médicos, están establecimientos de medicamentos, establecimientos de tabaco, las farm, las que caen en el concepto de farm. Ustedes recordarán que salió una guía, una carta, una guía más bien, donde la FDA pues hace una serie de aclaraciones y que hoy día no están obligadas. Entonces, si usted quiere hacer un trámite, usted ha decidido exportar a los Estados Unidos, hay un formulario que tiene que llenar, se tiene que meter al Food Facility Registration y ahí pues le van a ir guiando paso por paso cómo hacer ese registro. O igual si usted decide apoyarse con algún despacho, con alguna empresa que se dedique a esta actividad, pues igual también usted, alguien lo podrá asesorar en este tipo de temas y podrá ser apoyado en este tipo de cuestiones. Hay otra actividad también que ocurre previo al envío de un alimento, que es lo que conocemos como la notificación previa del embarque. Como ustedes recordarán, esta actividad pues viene de la ley de bioterrorismo, y también está vinculada con la ley de alimentos, medicamentos y cosméticos. En esta actividad, la autoridad le requiere que previo al envío de un alimento o bebida o algún artículo a los Estados Unidos, para su distribución en los Estados Unidos, pues usted está obligado a enviar una serie de información para que la autoridad sepa de que pues está por llegar ese artículo y pueda evaluar previamente su origen, el tipo de producto, quiénes van, o sea, la composición de ese contenedor en lo general e identificar los trámites que usted deba hacer. Entonces, la notificación previa es esa actividad, otra actividad también de control,
donde pues, la autoridad obtiene una información antes de que llegue su producto pues, y pueda tomar una decisión en el momento oportuno. Hay otro tipo de controles que ocurren durante la importación. Al momento en que su embarque ya llegó, pues hay otra serie de controles que de alguna forma están vinculadas con el tema de inocuidad. Si bien por sí mismas no son actividades de inocuidad, pero sí hay una vinculación directa entre ambos temas. Una de ellas es los controles que ocurren durante este proceso. Recordará que hace un momento le decíamos que previo al envío del embarque, usted o el exportador tiene que enviar una serie de información, entre ellas la manifiesta de embarque, la carta factura, packing list, etcétera, etcétera. Una serie de documentos que son requeridos y donde se envían a la agencia aduanal y la agencia aduanal a su vez las comparte a un software, que es el sistema OASIS. La FDA se entera de que está por llegar una información, un embarque, y basado en el historial de ese proveedor, de ese exportador o de la marca, pues puede recomendarse que se hagan algunas acciones. Es lo que conocemos como semáforo rojo o semáforo verde. Cuando ocurre un semáforo rojo es porque hay una advertencia a ese oficial para que tome algunas precauciones. En ese caso oficial pues tiene que hacer alguna revisión, ya sea una inspección física o hacer algunas actividades. Si ese oficial revisa que ese embarque pues viene en condiciones normales, el trámite de importación está ocurriendo de forma apropiada, tal y como lo establece la regulación, pues ese embarque puede ser liberado. Pero podría ser que basado en el antecedente de la empresa, en este caso del proveedor, el oficial podría determinar que el embarque deba de tener alguna información, alguna revisión adicional. Puede ser que ese oficial requiera algunos documentos adicionales, ese embarque se detenga momentáneamente y en función de ello él determine si solamente revisa o realiza un muestreo o un hold. En ese caso viene una toma de muestra. Va a depender del historial si el muestreo se enfoca sobre la detección de sustancias químicas o sobre la detección de ciertos microorganismos, basado en el historial del producto o del proveedor, que son los dos criterios. Aquí se toma una muestra, hay tiempos de 3 a 5 días o hasta 7 días, dependiendo de cómo vaya evolucionando el proceso de muestreo, y posteriormente ese oficial recibe el resultado y en función de eso decide tomar una decisión. Si basado en los resultados de la muestra no se observa la presencia de algún contaminante o alguna violación, algún contaminante peligroso o alguna violación, pues en ese caso el oficial puede liberar en este punto. Pero también puede ser lo contrario, puede ser que si encuentra algún elemento, algún contaminante peligroso o que adultere la naturaleza del producto, o simple y sencillamente hay algunas fallas de naturaleza administrativa, un mal etiquetado, un mal problema de facturación, diferencias de peso, etcétera, etcétera. En ese caso él va a ordenar una detención. Una detención, por supuesto, le comunican al importador y en su caso también al proveedor, si es que así lo ha registrado en la página, y aquí dan un tiempo para que usted se defienda. Es decir, le hacen la notificación de que su embarque está detenido y que le dicen en términos generales cuál fue la violación, obviamente debidamente fundamentada legalmente, y si a eso se le llama el derecho a la audiencia. Es decir, usted tiene derecho a presentar aquí información para tratar de defender o pues minimizar el impacto de la decisión. Y si en este caso usted no se defiende, o bien si la información que usted suministró no es suficiente para justificar el por qué ese producto está en violación, pues entonces aquí viene una de las primeras acciones administrativas. Bueno, ya hay varias, pero una de las de mayor impacto es lo que conocemos como detención sin examen físico o por alerta. Y en ese caso usted tiene que hacer un trámite para liberarse de este tipo de situaciones. Así entonces hay un muestreo que ocurre en este punto, es decir, la autoridad tiene el derecho de poder hacer un muestreo y pues va a tardarse el tiempo que tarde la técnica a utilizar. Hay muchas empresas que dicen, pero es que mi producto no aguanta a quedarse 5 días, o mi producto no aguanta, ¿y quién me va a pagar si mi producto se descompone? Pues lamentablemente nadie le va a pagar nada si su producto se descompone en el punto de cruce.
Es decir, usted tiene que prever estos escenarios. El oficial se va a tardar el tiempo que la ley le establezca. Si la ley le dice que se puede tardarse hasta 15 días o hasta 7 días, dependiendo de la situación, pues entonces este oficial va a hacer uso de ese tiempo que la ley lo faculta. Si su producto no logra, no se deteriora en ese periodo, pues entonces no es responsabilidad de este oficial. Entonces usted debe preparar a su gente, debe preparar esos procesos de exportación de manera tal que si llegara a estar en un escenario así, pues haya el menor impacto negativo posible. Cuando hay una acción de esta naturaleza, la FDA le va a notificar a ese importador a través de lo que conocemos como Notice of the Action. Es un comunicado donde le hace el conocimiento el número de entrada, el documento, la línea, el importador, la línea transportista, etcétera, el nombre del producto, le hace una exposición de motivos de lo que, si hizo un muestreo, cuántas muestras tomaron, cuántas se liberaron, cuántas fueron detenidas, le dice cuál fue la falla y le da un fundamento legal de que, por ejemplo, si le detectan un plaguicida, le dice, usted está violando el 40 CFR 180.371. Ese código corresponde a una molécula. Entonces ahí le dice también, este hallazgo representa una violación a la sección 402, a 1, a 2, a 3, dependiendo de cuál sea la situación. Y también le da aquí un tiempo, le dice, mire, si usted tiene información, usted tiene algún elemento que aportar para poder negociar este tema o poder tratar de minimizar este impacto, entonces usted tiene derecho a presentar ese testimonio que puede ser verbal, puede asistir físicamente, o bien si usted aquí puede hacer, derivado de este pronunciamiento de la autoridad, usted puede hacer alguna modificación o alguna readecuación, si es que está dentro de los términos que establece el reglamento, pues usted podría presentar una carta de recondicionamiento y sobre eso poder actuar. Aquí esta es una lámina que nos genera el despacho Su Paso International FDA Consultant del Paso, Texas, liderado por nuestro amigo Luis Chavarri. Si usted lo que le explicaba hace un momento, el contenedor se detiene, pues el producto es detenido porque la autoridad tiene evidencia de que el producto está adulterado, porque está mal etiquetado, porque es un nuevo fármaco no aprobado, o porque proviene de un lugar donde se genera bajo condiciones insalubres. Esta condición insoluble ocurre cuando ya hay evidencia de que el producto fue causante de un brote, de una afectación a la salud, o bien cuando el contenedor puede quedar detenido cuando el producto está restringido para la venta en el país que lo produce. En estos casos, decíamos, usted tiene el derecho a la audiencia y a proporcionar toda la evidencia que tenga a su favor. Su responsable de logística y de exportación debe de conocer estos trámites. Él debe de saber que tiene derecho a presentar, a ser escuchado, a presentar la información. Y es ahí donde sus registros de su plan de inocuidad tienen que convencer a ese oficial de que estamos frente a una contaminación tal vez no intencionada o una contaminación que es esporádica y que tratar de minimizar lo más posible el impacto. Otro evento que ocurre, otra acción administrativa, es lo que es el refusal o rechazo de contenedores. Esto ocurre cuando ya se han presentado, ya la autoridad ya tiene evidencia de que ese alimento está en violación, está adulterado o representa una amenaza para la salud. En ese caso ya se le dio la oportunidad a la empresa para que se defienda, y si no convenció a la autoridad o bien simple y sencillamente no defendió, no aprovechó ese derecho a la defensa, pues la autoridad va a determinar que el contenedor sea rechazado o no sea admitido para su ingreso en los Estados Unidos. Entonces aquí la oportunidad de defensa para una posible liberación del contenedor. Por lo tanto, si usted no moviliza ese contenedor, pues el CBP, en este caso los aduanales, pues pueden evaluar los daños y hará efectiva una fianza del importador. Esta información la pueden conocer directamente en la página de la FDA, donde entre otras cosas dice esto. Igual, este es otro escenario donde también usted debe de preparar a la persona que hace logística, ¿no? Porque la inocuidad está implícita. Si bien esto no es un trámite de inocuidad propiamente, pero la inocuidad es el motivo, es la razón por el cual ese alimento puede estar detenido.
En las mismas bases de datos de la FDA puede usted consultar también. FDA ha hecho un esfuerzo muy grande por publicar una serie de datos. Particularmente, pues hay una cifra, tiene un historial gráfico, o lo puede traer, o también se lo presenta por empresa. Pero vean, por ejemplo, el número de contenedores rechazados de México en el 2018 fueron 2.203 contenedores de alimentos, solamente alimentos. Aquí no están considerados fármacos, etcétera, solamente de alimentos, y de los cuales el 42% básicamente eran frutas y hortalizas, frescos y procesados, y donde la causa más frecuente, o sea, 7 de cada 10 contenedores rechazados, tenía que ver con la presencia de sustancias químicas, ¿no? Particularmente pesticidas. Entonces, ese es un parte de los elementos de control que ocurren durante el proceso de importación y en el cual requiere hoy día que la persona que esté encargada o esa persona que usted ha designado para la logística de exportación esté preparada. Mucha gente tiene la creencia de que esto lo van a resolver los agentes aduanales o los importadores. La verdad que es que ellos no tienen esa obligación. Pueden apoyarlo, y tal vez así ha ocurrido durante muchos años. La responsabilidad directa es más que nada del que envía, del que está tratando de ingresar el alimento a los Estados Unidos. Y tal vez sea una actividad que en México o en algunos países de Latinoamérica tal vez no se haya atendido con la amplitud que esto requiere. Hay otras actividades que son posteriores al proceso de importación, es decir, el alimento ya está en el punto de venta o está ya ofertado para su distribución en los Estados Unidos. En ese caso, el gobierno también, con el apoyo de algunas otras agencias, el USDA, etc., realizan programas de monitoreo. Hay un programa de monitoreo que se hace para pesticidas año tras año, y hay un programa de monitoreo para microbiología, para ciertos grupos de productos, ciertos tipos de alimentos más bien, o bebidas, en el cual la autoridad sospecha que podría haber la presencia de algunos contaminantes peligrosos. Así ustedes pueden encontrar estas páginas donde se revisan, donde se publican un reporte anual de cuáles son los productos que fueron muestreados para identificar la presencia de algún pesticida que pudiera estar restringido o prohibido en los Estados Unidos, o que podría estar por encima de la tolerancia establecida por la autoridad, en este caso por la EPA. Y se publica entonces un programa de monitoreo, un reporte anual de monitoreo, donde nos da un panorama muy general y también por producto de cuáles son esos pesticidas que podrían estar siendo identificados en este programa. Y lo mismo ocurre para microbiología. Por ejemplo, aquí si ustedes revisan van a encontrar que el aguacate está siendo monitoreado. Lleva más o menos que el último reporte que está publicado en esta página, el aguacate para consumo en fresco originario de México lleva un promedio del 17% de muestras que han dado positivo a Listeria monocitógenes. Es decir, no han tomado una acción regulatoria, pero se acercan muy peligrosamente a un punto donde la autoridad diga, bueno, este comportamiento de Listeria monocitógenes cada vez va más en incremento y en algún momento dado puede percibirse como una amenaza. Entonces, estos programas de monitoreo de contaminantes microbianos justamente le permitan a la autoridad valorar cómo está ese comportamiento de estos contaminantes y tomar decisiones adicionales, ¿no? Entonces, es una actividad que ocurre posterior al proceso de exportación, cuando el producto está en venta, y esto puede ser por la autoridad federal o por autoridades locales, ¿no? Las oficinas en California, en Michigan, en Oregon, etcétera, etcétera. Otra acción de control que también seguramente muchos de ustedes les ha tocado vivir, o algunos de ustedes solamente conocer y no vivirlos, es lo que se conoce como Imporaler. Entonces, aquí la autoridad, pues en un momento dado, pues decide no admitir productos porque tiene evidencia de que ese producto contiene contaminantes peligrosos para la salud humana, o proviene de instalaciones donde hay condiciones insalubres, o ese producto es sujeto de una investigación por ser causante de brotes epidémicos. Hay distintas situaciones por la cual se va a emitir una alerta a la importación. Así vemos que una alerta a la importación, por ejemplo la 9905, es para productos, es para empresas
y productos y empresas, o productos y fabricantes, como prefieran llamarlo, y ahí pues se publican aquellos que han dado positivo a algún plaguicida no permitido en los Estados Unidos. Así también hay otro tipo de alertas que son dirigidas a productos de manera específica, como la 2207 en el caso de papayas, etcétera, etcétera. Y basado en esas acciones, un caso tal vez concreto, de estos monitoreos y combinado con alertas, creo que el caso de papaya es uno de los temas recientes, papaya mexicana. Ustedes recordarán que hace algunos días, particularmente ahora en agosto, el 26 de agosto, me parece, salió publicado un acuerdo donde FDA pues hace un exhorto, no un acuerdo, es una carta, donde hace un exhorto a los proveedores de papaya para mejorar sus prácticas. En esta carta se percibe que los acuerdos que se han tomado previamente o anteriormente, pues no han sido suficientes para revertir esa tendencia de identificar salmonela en productos importados en los Estados Unidos. Si ustedes recordarán la historia de la papaya de origen mexicano, en el 2011 por ahí hubo un brote, hubieron algunas empresas implicadas, hubo personas enfermas, vino un proceso de investigación, y en ese tiempo las agencias de gobierno, en este caso Senacica, Cofepris y la FDA, pues determinaron una serie de medidas mínimas que debían cumplirse o que debían aplicarse en las instalaciones donde se produce, empaca o procesa papayas. Así entonces, pues toda la papaya de origen mexicano que se exportaba o se exporta a los Estados Unidos, de alguna forma recibía el visto bueno de ciertas autoridades. Si es una empacadora, pues era la Cofepris quien iba y le hacía una visita, y para valorar si efectivamente se estaban cumpliendo con estas medidas mínimas. Si era un campo agrícola, eran personal oficial del Senacica o algunos organismos coadyuvantes del Senacica quien hacían esta labor de supervisión, vamos a llamarla así, o de inspección. Sin embargo, bueno, eso no fue suficiente para revertir esa tendencia. Y FDA pues dice, bueno, miren señores, la tendencia no se ha revertido, se mantiene y con la posibilidad de incrementarse el número de marcas que han dado positivo a salmonela, y decide tomar una serie de medidas adicionales, donde dice, mire, de ahora en adelante lo invito a que usted evalúe qué hace posible, a esos factores que hacen posible que su producto se contamine. Haga una investigación de que si usted ha identificado que es un factor específico, vamos a suponer que el agua sea el causante, pues usted haga un análisis de por qué esa agua se está contaminando, suponiendo que eso fuera, ¿no? Eso lo estoy poniendo solo a manera de ejemplo. Y luego dice, si usted ya identificó la causa raíz por la cual ese factor, o el ejemplo que les estoy citando, que es el agua, encontró que se está contaminando, ahora determine cuáles son esas prácticas específicas que tiene que aplicarse para minimizar la probabilidad de que esa agua, que a su vez contamina su papaya, pues esté ocurriendo. Y después aquí ya le pide el monitoreo. Si ustedes recordarán en Product Rule, este tema lo vienen posponiendo para el 2022, 2023. Sin embargo, aquí la FDA ya les pide que hagan un monitoreo de esa agua, sin llamarle perfil microbiano, como lo hacen para el caso específico de Produce. Pero aquí te dice, debes establecer un programa de monitoreo para particularmente el agua que vas a utilizar para asperjar, para lavar, para enjuagar o encerar. Tienes que demostrarme cuál es el comportamiento microbiano, en este caso, cuál es la calidad microbiana de esa agua. Y en función de ello, pues adoptar una serie de medidas, de herramientas prácticas para mejorar la trazabilidad, y algo que jamás lo habíamos visto. Jamás habíamos visto. Ahora este sector lo invitan a que desarrolle programas de investigación, financiar programas de investigación. Si de algo adolece la inocuidad en el mundo, es justamente de investigación, de generar prácticas específicas que sean resultado de una investigación. La palabra validación no existe en nuestro tema de inocuidad en productos agrícolas frescos o en algunos temas. Y las pocas veces que se utiliza la palabra validación, solamente la enfocan en evaluar después de un lavado, de una herramienta o una superficie, si quedaron restos por ahí o indicios de algún contaminante. Por ejemplo, en México a eso le llamamos validación, que para FDA es un contexto totalmente diferente.
Eso ocurre para productos agrícolas frescos. Obviamente para productos procesados la palabra validación ya ha sido un tema mucho más desarrollado, mucho más documentado, ¿no? Y la alerta a la importación, decíamos, es un bloqueo temporal aplicado por la FDA bajo ciertas circunstancias. Cuando el alimento contiene microorganismos o sustancias químicas, cuando es causante de brotes epidémicos, cuando la instalación de donde viene un alimento no cumple con las normas. Entonces, en ese caso, si su empresa, la autoridad ha determinado colocar en alerta, pues significa que su producto podría estar o restringido o bloqueado bajo ciertos escenarios.